Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo aquí en el estudio al licenciado Martín Barahona, un economista de mucho arraigo en el país. Muchas gracias. ¿Cómo está? Pues Licenciado. muy bien, gracias a Dios, don Ramón. Y qué bueno Muchas que me gracias. acompaña aquí por primera vez en Día Político, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Gracias por la invitación. Gracias. Un placer. Saludo también al licenciado Julio Raudales, quien es actualmente rector de una de las universidades privadas en el país y también expresidente del Colegio de Economistas de Honduras. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido amigo don Ramón Matute. Es un gusto estar contigo y saludar también a mi amigo Martín Barahona, quien también fue presidente del Colegio de Economistas. Correcto. Sí. No se le olvide. Correcto, sí, claro que sí. Bien, el tema económico es muy importante. Como me decía acá antes de grabar el programa el licenciado Martín Barahona, la política y la economía van vinculadas Así es, sí. una con otra. Si no hay una política pública del Estado para mejorar la política económica, entonces ¿en qué estamos? Sí, es que la economía es una ciencia social, pues inexacta, pero que tiene sus principios, tiene pues un conocimiento. Se puede saber técnicamente qué es lo que hay que hacer en la economía, pero eso depende, don Ramón y Julio, de decisiones políticas, de voluntades políticas, de en qué momento se tiene que hacer y la determinación y sobre todo la visión y obviamente el conocimiento para hacerlo de la mejor manera posible y que eso se traduzca en mejor producción, mejor crecimiento económico, más generación de empleo, todas las condiciones económicas pues que hacen que un país esté en mejor nivel de bienestar. ¿Hay voluntad económica actualmente en el gobierno para mejorar todos estos indicadores de la economía del Parcialmente, país? en algunas cosas han tratado de hacer, pero como todos los gobiernos en Honduras, desafortunadamente no tocan los cambios estructurales, Ramón. Es decir, cambios estructurales que tienen que ver como, por ejemplo, qué es lo que producimos, cómo lo producimos, dónde tenemos que invertir los recursos públicos. Si nos vamos a endeudar, en cuánto nos tenemos que endeudar y en qué momento y sobre todo para qué. Porque en esto del endeudamiento no es el problema de si en sí mismo, si cuánto nos endeudamos, sino en qué condiciones, tasas de interés, plazos y sobre todo para qué. Y cómo se usa eso y se operativiza. Igual que el presupuesto, don Ramón, que es un presupuesto creciente todos los años, pero si la mayor parte va destinado para gasto corriente y muy poco para inversión productiva, eso va a hacer que ese dinero prácticamente no lo volvamos a ver, se pierda y no se traduzca en un beneficio concreto para el país. Ahora, esto del endeudamiento, licenciado Raudales, que le hemos hablado, por supuesto, en otros programas con usted, pero me llama la atención cuando el presupuesto asignado para este año fiscal son 407,000 millones de lempiras. Y de acuerdo a lo que nos decía la actual presidenta del Colegio de Economistas, la licenciada Amparo Canales, nos decía que apenas el 64% de este presupuesto va a ser cubierto por ingreso fiscal. El resto tendrá que buscarse a través de la banca interna y a través de la banca internacional. Óigame, estamos hablando de 150,000 millones de lempiras que hay que buscarse y que hay que endeudarse. Así es, pero bueno, esto es un asunto que se ha venido tratando ya desde hace muchísimos años, no es un asunto nuevo, Ramón. Lamentablemente estamos lejos y siempre ha sido así de tener un presupuesto balanceado, ¿no? Y esto lo que ha provocado es que la deuda, tanto interna como externa del sector público, se vaya acrecentando cada año más. Entonces, para nadie es una sorpresa, Ramón, que, por ejemplo, después del proceso de desendeudamiento que tuvimos gracias a la iniciativa MRDI y la iniciativa HIPIC de finales del siglo pasado y comienzos de este siglo, en donde los organismos internacionales, sobre todo Banco Mundial y el Fondo Monetario, provocaron que todos nuestros acreedores redujeran fuertemente el saldo de la deuda. O sea, fue una iniciativa que provino más bien de los países acreedores y nuestra deuda quedó en más o menos unos 1.500 millones de dólares, la deuda externa. Y a eso había que sumarle que la deuda interna era de apenas 6,000 millones de lempiras, Ramón. Es decir, más o menos unos 300 millones de dólares, ¿no? O sea que por todo llegamos en el año 2005, nuestra deuda total era de más o menos unos 2,000 millones
de dólares. Y Ujú. ahora vemos que esa situación ha cambiado muchísimo y el saldo actual de la deuda pública del país anda arriba de los 16.000 millones de dólares, en donde más o menos la mitad es externa y la mitad es interna. Entonces, hemos visto cómo ha crecido ambos tipos de endeudamiento, ¿verdad? De forma, yo diría, hasta geométrica, ¿no? Y que además el resultado en términos de mejoras sociales en el país, de mejoras en carreteras, de represas hidroeléctricas o represas para la contención de agua, por ejemplo, de incremento en la calidad de los servicios públicos de educación y de salud en el país, se han Ujú. visto realmente más bien deprimidos, Sí. ¿no? Y que esa cantidad de endeudamiento que se obtuvo durante todo lo que va de este siglo, pues ha tenido muy poca repercusión. Es una pena, pero es lo que tenemos ahora. Sí. Y el gran problema, Ramón, es que no se ve cómo puede reversarse esto, cómo se revierte este proceso de endeudamiento que tiene pocos resultados en términos de mejora en la calidad de los servicios, ¿no? Bueno, a propósito, claro, porque para que Honduras logre colocar bonos soberanos y lograr financiamiento externo, tiene que tener una buena calificación de riesgo país. ¿Cómo están estas calificaciones ahorita? Bueno, estas calificaciones en realidad han sido, digamos, el punto de referencia para cuánto se le va a cobrar de interés a un país. En la medida en que el riesgo es más alto, la tasa de interés va a ser más alta. Y, por ejemplo, en el caso de Honduras actualmente, el riesgo o la tasa de interés que nos cobrarían por bonos soberanos es aproximadamente por lo menos de un 10%. Y hubo, digamos, el año pasado o antepasado llegó hasta el 12%. Nos está pasando lo mismo que El Salvador. El Salvador ya es el país o el gobierno que se va a endeudar a la tasa más alta de interés en bonos soberanos. Y Honduras le va a tocar así, pues es decir, eso de hablar de una nueva emisión de bonos soberanos por 800 millones de dólares es... Terrible. Huele a peligro, como yo lo he dicho en un artículo reciente, en el cual pues lo que planteamos es que como el gobierno actual dijo que no iba a repetir la mala experiencia que se tuvo con los regímenes anteriores, donde Sí. prácticamente Honduras se endeudó, Ramón, en casi 3.000 millones de dólares en bonos soberanos. Y esos bonos soberanos ya los pagamos. Con tasas de interés altísimas, las finanzas públicas se han visto muy comprometidas. Este gobierno recibió la situación así, tuvo el acierto de no seguirse endeudando con esa figura de los bonos soberanos, pero ahora va a caer en eso y obviamente está contrayendo otros préstamos a tasas de interés altas, como por ejemplo estos préstamos del Banco Centroamericano para Sí, alimentar correcto. las reservas internacionales que a su vez van a apoyar o a cubrir la demanda de dólares por la escasez de divisas, que ya es un hecho real. Se está contratando deuda a tasas de interés casi del 8% a plazos de 5 años. Es decir, son Sí. préstamos carísimos y además de los préstamos que nos va a hacer el Fondo Monetario Internacional, como 550 millones de dólares, también a tasas bastante altas. Y si hablamos de la deuda interna que mencionaba Julio, también a 3 años, a 5, a 10 años son tasas de por lo menos del 6, 7 y hasta del 10%. Tasas de interés bastante altas, ya aumentado sobre lo que ya el gobierno actual recibió de excesivo endeudamiento de los regímenes anteriores. Ahora, yo voy a la pausa, pero antes yo le quiero lanzar la pregunta al licenciado Raudales para que me conteste después de la pausa. Proyección de presupuesto, 407.000 millones de lempiras versus ingreso fiscal y versus ejecución presupuestaria en proyectos de desarrollo social. Hombre, ¿es compatible para la economía del país mantener este ejercicio fiscal con esta cantidad proyectada? Después de la pausa. Bueno, la pregunta que le formulé al licenciado Raudales, por favor, esta comparación del presupuesto proyectado para este ejercicio fiscal versus ingresos, versus ejecución y versus proyectos sociales. Sí, bueno, vamos a ver si puedo explicar esto de forma que se entienda bien, Sí. y si no, que me complemente acá mi amigo Marvin, que también entiende muy bien el tema. Mira, el gran problema que se da con el presupuesto nacional, Ramón, es que es bastante inflexible el presupuesto. Ya existen muchas líneas presupuestarias que es imposible cambiar. Te menciono unas pocas.
A la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en teoría, hay que darle el 6% del presupuesto. Sí. A las alcaldías, en teoría, hay que darles el 11%. Ahí tenés ya 17% de los ingresos tributarios que no pueden dedicarse a otra cosa, imagínate. Luego tenés a la Corte Suprema de Justicia 3% más, ahí tenés 20%. A la Fiscalía o al Ministerio Público es otro 3%, ahí tenés 23% ya. O sea, estamos hablando de que casi la cuarta parte de los ingresos que captamos por impuestos y por otras vías no puede utilizarse para otra cosa que no sean estas. Aparte de eso, Ramón, tenés una enorme cuenta de sueldos y salarios, que esa planilla inmensa que se tiene gasta o capta una cantidad grande de estos recursos que tienen que pagarse con fondos provenientes de los impuestos que ya cobra el gobierno. Entonces, mientras esto se siga dando, vamos a tener una inflexibilidad tremenda del gobierno para poder cumplir con algunas de las demandas más ingentes que tiene el país. Por ejemplo, repito, sí, mejorar la salud. Si prácticamente todo te lo tenés que gastar en pagar médicos y no tenés una forma de lograr que haya, digamos, programas de salud preventiva que eviten que la gente se enferme, entonces va a ser bien difícil que podamos avanzar en ese tema. Otro tema que es más importante todavía en términos de la cantidad de presupuesto que se le debe dedicar es la educación. Si la mayoría, el 90% de los ingresos del presupuesto que se le otorga a la Secretaría de Educación sirve para pagar la planilla de docentes, lo cual está bien, y yo digo que a los médicos, a las enfermeras y a los docentes hay que pagarles bien, yo no estoy en contra de eso, me parece que es correcto, pero si aparte de eso no dedican otros recursos, Ramón, para mejorar la calidad educativa, para poner a la educación a tono con los grandes retos que tiene el siglo XXI, en donde ya estamos en la era de la inteligencia artificial, en la era del Internet, y preguntémonos cuántas de las 22.000 escuelas que hay en el país, escuelas públicas me refiero, cuántas de ellas tienen acceso a Internet apenas. Prácticamente ninguna, Ramón, ¿verdad? Y cuánto acceso tienen y cuántos fondos están dedicando para formar a los maestros que requieren de capacitación para poder poner los sistemas o el esquema educativo al día con los retos que tienen en este momento. Entonces, ahí te pongo dos ejemplos de dos elementos que prácticamente en este momento están huérfanos de financiamiento. Ahora, y ya tenemos un presupuesto de 407.000 millones de lempiras, imagínate. Ahora, bueno, 407.000 millones de lempiras para este año, licenciado Barahona. Sí, entre todo el sector público, sí, el gobierno central. Ahora, y el sector descentralizado. ¿Se imagina usted lo que ya se está proyectando para un año electorero, como va a ser el 2025? Claro, no, es que definitivamente ha habido el ejercicio presupuestario que seguimos teniendo en Honduras es el mismo que hemos tenido siempre, las mismas fallas. Falta de una liquidación, una revisión de todo lo que se hizo antes y obviamente de una proyección que sea realista. Estas necesidades en salud, en educación, en infraestructura, obviamente gastos corrientes, el pago del servicio de la deuda, que es el principal rubro de gasto, ya lo sabemos, tienen que ser elementos que condicionen un presupuesto racional, visionario. Se siguen cobrando, le comentaba acá a don Ramón, altísimos impuestos. Este gobierno no ha hecho nada respecto a lo que fue la alta estructura o presión tributaria que se heredó del régimen anterior. No lo ha cumplido. Entonces el gobierno, si iba a seguir cobrando altos impuestos, debió haber reducido el endeudamiento. O al revés, si iba, digamos, a endeudarse un poco más, entonces tendría que haber bajado los impuestos, pero no hacer las dos cosas. Este gobierno nos ha venido cobrando
altísimos impuestos, eso restringe la actividad económica. En la medida en que se cobran más impuestos, el Estado se queda con una tajada mayor y todo va a depender de en qué lo utilice ese Estado ese ingreso tributario. Luego, el endeudamiento que se ha recibido, bueno, Julio mencionaba 16.000 millones de dólares, creo que incluso ya llega, Julio, a aproximadamente 18.000 millones de dólares, no llega a los 20.000 millones de dólares que muchos funcionarios de este actual gobierno acostumbran decir, que ellos recibieron una deuda de 20.000 millones de dólares. Eso no es cierto. Es decir, la recibieron aproximadamente en 15.000 millones de dólares y ellos, con los nuevos endeudamientos, la han llevado a esta cifra de 17 o 18.000 millones de dólares y la van a aumentar más. La van a aumentar porque estas deudas con el Fondo Monetario, con el Banco Centroamericano, ahorita nos han prestado 100 millones de dólares para alimentar las reservas y resolver el problema de las divisas, pero lo van a aumentar todavía más en 400 millones de dólares, siempre a una tasa de interés del 8% con plazos de 5 años, es decir, va a ser una deuda muy cara. Todos los endeudamientos, por ejemplo, que nos ha venido haciendo el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, que son las fuentes multilaterales pues, tradicionales en Honduras, y luego la deuda interna, que como lo decía Julio, en el año, a principios de este siglo, era aproximadamente 6.000 millones de lempiras. Ahora es de más de 200.000 millones de lempiras, imagina. ¿Cuánto ha subido? Sí. De 6.000 millones de lempiras, deuda interna, a principios de este siglo, a aproximadamente 200.000 millones de lempiras. Ahora yo les pregunto a ambos, y comienzo con usted, licenciado Raudales. ¿Estamos alcanzando el umbral en materia de reservas internacionales que garanticen por lo menos 5 o 6 meses de importación en Honduras? Sí, ese es uno de los elementos que más preocupación está causando ahora. A ver, no debemos tampoco de ser alarmistas. Las reservas en este momento son suficientes para cubrir lo aconsejable que establecen las buenas prácticas en términos de política cambiaria y monetaria internacional. Pero no deja de inquietar el hecho de que sí se haya dado una reducción entre el valor con el que se comenzó en el año 2022, que era un valor tope, que era un valor récord en la captación de reservas internacionales por parte del Banco Central. Muchos colegas, y no sé si en esto estará de acuerdo Martín conmigo, pero muchos colegas decían incluso que había un exceso de reservas internacionales. No creo que hubiese un exceso, ¿verdad? Lo que sí es que nunca en la historia del país se había tenido tantas reservas como, digamos, a comienzos del año 2022, casi 9.000 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Y no deja de causar alarma que en este momento el saldo de reservas internacionales netas del Banco Central se haya reducido en más de 1.000 millones en lo que va de los 2 años, de los casi 2 años y medio de esta administración. Siempre se vendían los dólares, el total de dólares requeridos, ¿verdad? No hubo ningún problema. Lamentablemente, entre el año pasado y este año, la demanda se ha incrementado mucho y el Banco Central alega que no puede hacerse cargo de toda y por eso está restringiendo la venta de dólares, lo cual no deja de generar mucha inquietud en el sector externo, ¿no? Ok, un minuto. Hay una realidad y es que la economía de Honduras, Ramón y Julio, está generando menos divisas, ¿verdad? El principal rubro de generación de divisas siguen siendo en un 55% precisamente las remesas familiares. Y estas se han contraído un tanto y luego las exportaciones, los flujos de inversión extranjera llegan menos. Y entonces en el pasado las reservas aumentaron por esto de las remesas, pero sobre todo por los desembolsos de deuda externa. Entonces el gobierno actual está cometiendo el mismo error que se hizo en el pasado y es endeudarse para tener un flujo de reservas que sea positivo. Esto de los meses de importación yo siempre lo he visto como una cuestión muy superficial, la verdad. Creo que al final lo importante es que el país tenga suficientes divisas para importar aquellas cosas que requiere, que estimulen su producción y utilizar las divisas de la manera más racional. Pero esto no debe de ser parte de medidas administrativas del Banco Central. Debe de obedecer a un programa nacional de desarrollo en el cual las divisas se racionalicen, se utilicen de acuerdo a la capacidad que tenemos de generar las mismas y que al final utilicemos las divisas en aquellas cosas que realmente le sirvan al país. Por eso cuidemos las remesas. Así es. Y que la política externa y diplomática del Estado de Honduras, del gobierno de Honduras, debe de dar buenas señales. Así es, tiene que ser coherente con los intereses del país.
principalmente algunos aliados como Así es. Estados Unidos. Y relaciones internacionales abiertas, pero siempre preservando el interés Ok. de Honduras. Voy a la pausa, ya regreso. Póngame por favor en pantalla el tuit del canciller de la República, producción, porque se ha referido a los informes de perspectivas que hace el Fondo Monetario Internacional referente al tema de inflación. Pero ahí está, mire. Según el Fondo Monetario, la inflación, dice el canciller de la República, bajó de 9.8 en el 2022 a 4.3 en el 2024 y será de 4.0 en el 2025. Ya me van a decir los expertos qué quiere decir aquí este informe. Pero también el mismo Fondo Monetario habla de que Honduras puede tener un crecimiento económico del 3.6% hasta un 3.9%. Sin embargo, en el informe revela que ha habido un decrecimiento de parte de la economía del país, aunque estos indicadores podrían ser interpretados por parte del gobierno como positivos. Por favor, licenciado. Sí, bueno, mira, las tasas de crecimiento económico en Honduras siguen siendo las mismas que hemos tenido siempre, que lo que reflejan es un estancamiento en la economía, un crecimiento que es pobre, insuficiente para generar la suficiente cantidad de puestos de trabajo y sobre todo aprovechar la producción potencial, los recursos naturales, la capacidad instalada, las ventajas competitivas que Honduras tiene. Es decir, un crecimiento igual que los que hemos tenido siempre. Entonces, para un gobierno como el actual que ha planteado hacer un cambio en las políticas económicas, sencillamente es un fracaso. No sé por qué ahora ellos insisten tanto en hacer referencia a las cifras del Fondo Monetario cuando antes, pues, digamos, no estaban de acuerdo con ellas. Pero en todo caso, es un crecimiento muy bajo del 3.5, del 3%. Si llegara a 4, pues bien, pero siempre sigue siendo muy poco. Honduras tiene que crecer mucho más si realmente quiere no solo reducir la pobreza, sino reducir la desigualdad y obviamente aprovechar todo el potencial productivo que el país indudablemente tiene. Un minuto, por favor, licenciado Raudales. Sí, a eso hay que agregar el tema de inflación. Ya mencionó muy bien Martín el problema del crecimiento, pero mira, la inflación hondureña, si bien es cierto, se ha reducido como se lo ha hecho toda la mundial. Hay que recordar que el promedio de inflación en el año 2020, el año de la pandemia, anduvo cerca, o el 2021, mejor dicho, o el 2022, mejor dicho, anduvo cerca del 10%. Y toda la inflación ha bajado, ha caído a un promedio, quitando a Argentina y a Venezuela, por supuesto, ha caído a un promedio por debajo del 3%. Honduras es uno de los países que tiene la inflación más alta de Centroamérica. Y esto quizás hay que enseñárselo bien al canciller, que se le respeta porque es abogado, ¿verdad? Pero Honduras, comparado, por ejemplo, con El Salvador, con Guatemala, con Costa Rica, tiene todavía la inflación más alta y se debe, y con esto conecto también lo que dije en el segmento anterior, se debe a la política monetaria un tanto difusa que ha tenido el país, ¿verdad? Se está, si bien es cierto, se está tratando de absorber toda la liquidez que existe en el sector privado, pero al mismo tiempo se le está entregando grandes cantidades de ese dinero a la banca pública. Entonces hay muy poca coherencia. La tasa de política monetaria sigue siendo la más baja de Centroamérica y aunque hay los requerimientos de encaje y se está haciendo política también monetaria a través de la venta de letras del Banco Central, esto no está surtiendo un efecto adecuado para tener una inflación todavía más baja de la que tenemos ahora y que podría mejorarse muchísimo. Perfecto. Gracias, licenciado Raudales. Muy amable. Licenciado Martín Barahona. Mucho gusto, don Ramón. Muy amable. Un placer. Hasta luego, Julio. Martín, hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.